Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría estar acá con ustedes y tener la oportunidad de compartir algunas ideas. Vamos a explorar una dimensión del concepto de la vida basada en la idea de Dios como vida, y vamos a desenvolver algunas ideas que sean alimento para el pensamiento. Yo creo que lo más importante esta tarde va a estar pasando en vuestros corazones. Vamos a compartir ideas, vamos a explorar juntos algunas ideas, pero creo que lo más importante es que ustedes estén atentos a esa voz dentro de ustedes, que es la que desde siempre les ha estado comunicando las ideas más claras, más lúcidas, más creativas, más inspiradoras, para hacer todo lo bueno que han hecho hasta ahora y resolver todas las cosas de la mejor manera hasta este momento. Esa voz para ustedes no es nueva. Esa voz es la que nosotros llamamos el Cristo, ¿no? Que es ese mensaje de Dios a los hombres que habla a la conciencia humana. Y aunque no sepamos ese nombre, todos conocemos esa voz que habla a nuestro corazón y sentimos la paz que esa voz trae. Ese es el Cristo, lo que llamamos el Cristo en la ciencia cristiana. Vamos a explorar esta dimensión de Dios como vida. Entonces vamos a ver que cuando empezamos a entender la idea de la vida siendo Dios, empieza a haber un montón de nuevas facetas que se descubren acerca del sentido de la vida. Y hay un montón de cosas que empiezan a caer en su lugar. Creo que cada uno, ya sea que estén aquí hoy presentes o que estén escuchando a través de la web en algún momento, van a escuchar aquella idea que ustedes necesitan para dar su próximo paso de progreso. Que solo ustedes saben cuál es, pero tengan la certeza de que esa idea viva está disponible ahora mismo para ser escuchada. Solo es cuestión de estar atentos. Estas ideas son ideas que vamos aprendiendo en la ciencia cristiana, van siendo desarrolladas desde el estudio de las Escrituras, y con la ayuda de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, va cobrando realce, va tomando claridad. Pero para mí una de las cosas más interesantes fue encontrar que estas ideas no solamente eran ideas interesantes y con una coherencia, sino que tenían un efecto práctico. A mí siempre fue importante para mí que las ideas que considero para mi vida tengan una connotación práctica, que yo pueda verificar con mi propia práctica la veracidad de esas ideas o la practicidad de esas ideas. Les cuento una pequeña historia. Hace varios años fui a visitar a una señora que me llamó, me pidió si podía ir a charlar un poquito con ella, y era una señora mayor que estaba pasando por una dificultad. Andaba con un bastón, siempre había sido una persona muy vital, muy ágil, y estaba con dificultades para caminar. Hacía ya un tiempo que estaba con dolores muy intensos en sus rodillas y se movía con mucha dificultad. Y ella ya tenía experiencia de lo que la ciencia cristiana le podía ayudar en situaciones de dificultades diversas, incluso cuando había alguna pérdida de salud, ¿no? De armonía en lo corporal. Entonces, bueno, nos sentamos tranquilos y empezamos a compartir algunas ideas. Y como siempre, el pensar profundo es oración. Cuando uno piensa con calma y las ideas empiezan a fluir con naturalidad, es un estado de oración. Cuando están basadas en Dios, esas ideas pueden ser transformadoras.
Entonces empezamos a considerar la idea de Dios como espíritu, empezamos a considerar la idea de Dios como amor, ¿no? Ustedes saben, el sentido de amor, el sentir la presencia del amor, siempre comienza a calmar el temor, ¿no? El sabernos sostenidos, el sabernos fortalecidos, el saber que no hay peligro, empieza a calmar el temor. Y eso es un punto vital para cuando hablamos de recuperar la salud, recuperar la armonía. Y sobre todo centramos la atención en la idea de Dios como vida. Estuvimos considerando que Dios es vida, que es espíritu, y que la vida tiene un fluir constante que no puede ser interrumpido. Y que la vida es la fuente de toda acción armoniosa. Entonces, a medida que íbamos compartiendo ideas, empezamos a sentir esa calma propia de cuando uno está inspirado, de cuando uno realmente está orando, está pensando con las ideas divinas, y poco a poco esa calma nos dejó en paz, nos dejó saciados, y nos despedimos muy cordialmente. Y bueno, al día siguiente nos volvemos a encontrar, estábamos en una reunión y la veo venir con su garbo del siempre, muy contenta, sin bastón y caminando sin dolor. Evidentemente el cambio que había habido en su pensamiento durante ese tiempo juntos de oración había sido suficiente para restablecerle su movimiento normal. Y pocos días después retomó la práctica del golf que llamaba tanto practicar. Y bueno, pero sobre todo lo importante fue la transformación en su pensamiento, ¿no? Cuando el pensamiento se transforma, cuando el pensamiento se eleva, trae ese fruto de restauración de la armonía, de restauración de la salud, pero nos deja ese capital de ideas, que es una transformación permanente. Bueno, estos casos como este, todos nosotros ya hemos visto, seguramente, y es un ejemplo nada más de lo que las ideas espirituales y un concepto más elevado de vida puede traernos a nuestra experiencia. Por supuesto que estas ideas están basadas en la Biblia. Ustedes saben, la Biblia es una colección de libros que distintas personas tienen una mayor apropiación o no de esos libros o los enfocan desde distintos aspectos. Muchas veces la Biblia es simplemente conocida como que, sí, la Biblia, ya sé lo que es la Biblia. Muchas veces hay una Biblia en las casas porque hay que tener una Biblia, pero abrirla, entenderla, muchas veces no es lo más común para algunas personas. Otras sí tienen un conocimiento y un manejo interesante. Bueno, no era mi caso. Yo no conocía mucho de la Biblia cuando conocí la ciencia cristiana, pero de inmediato me fue muy interesante, porque empecé a descubrir otros aspectos que tenía la Biblia que yo no había visto, más allá de los hechos históricos y arqueológicos y poéticos, ¿no? Tiene muchos valores que son apreciados, pero empecé a encontrar que había una profundidad metafísica que podía ser también descubierta en la Biblia, que la ciencia cristiana pone de realce, permite que uno la vea con mayor claridad, permite ver el sentido espiritual de las Escrituras. Y eso es algo que uno lo va percibiendo paso a paso, a medida que va estudiando, a medida que va poniendo en práctica las ideas. Podríamos decir que la Biblia está llena de relatos acerca de la vida, de Dios como vida. Podríamos decir que los diferentes personajes, las diferentes historias bíblicas nos muestran sobrados ejemplos de la conciencia acerca de la vida. ¿Qué es la vida? Es algo que se demuestra a sí mismo. Me gusta pensar que cuando uno empieza a tener esa necesidad de entender más acerca de la vida, ¿vieron esas etapas donde uno se pregunta acerca del sentido de la vida? O se pregunta, ¿y esto para dónde va?
¿Y qué voy a hacer de mi futuro? Y ¿no? La vida no puede ser esto solo. Todas esas preguntas importantes, ¿no? Es en realidad nuestra respuesta a la vida que se está comunicando a sí misma. Es la vida misma la que quiere ser conocida. En la ciencia cristiana uno entiende que Dios no es una cosa que no puede ser conocida, que por el contrario, Dios como vida se da a conocer a sí mismo. No hay nada oculto en el sentido de Dios. Por el contrario, no hay misticismo en el sentido correcto de Dios, sino que está todo a mano, todo para ser comprendido y para ser disfrutado paso a paso. Esa vida que está pretendiendo ser conocida nos viene a dar libertad. Nos viene a ofrecer un sentido de liberación de las ataduras de los conceptos limitados acerca de la vida. Bueno, en la Biblia tenemos un montón de casos donde hay preservación de vida, donde hay curación, donde hay transformación de la experiencia de la gente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, el caso de José. Ustedes vieron la historia que estaba con Faraón en Egipto y el Faraón había tenido un sueño donde aparecían simbólicamente, según su entender, la idea de que en el futuro iban a haber 7 años de abundancia, de prosperidad, pero después iban a haber 7 años en que no iba a haber suficiente alimento, iba a haber problemas con el clima, que no iba a haber cultivo suficiente. Y junto con esa idea le vino también la idea práctica de qué se podía hacer. Con lo que estaba a mano, qué es lo que se podía hacer para que la vida fuera preservada. Y entonces entendió que lo que se podía hacer era hacer graneros y ir guardando una parte de lo que se iba a cultivar, y eso iba a poder ser suficiente para cubrir los siguientes 7 años. Y eso probó ser práctico y probó ser efectivo, y probó que incluso podía ser abundante no solo para su pueblo, sino para los pueblos vecinos. Ese es un ejemplo de cómo una idea luminosa acerca de la vida puede traer ideas prácticas para que uno lleve adelante ese sentido de prosperidad y de vida armoniosa independientemente de las circunstancias reinantes. Ese sentido de vida está siempre disponible para que uno se apropie de ese sentido y nos traiga las ideas prácticas bajo cualquier circunstancia en que parezca que uno se encuentra. Para mí fue importante leer la Biblia desde este abordaje metafísico de la ciencia cristiana. Y encontré que justamente el modelo más elevado acerca de esta demostración de entender lo que es la vida y cómo manifestarla, estaba en el Maestro Cristo Jesús, ¿no? El Maestro Cristo Jesús para la ciencia cristiana es el mostrador del camino, es una persona única, un maestro único, que dio una demostración incuestionable y la más amplia demostración acerca de lo que es Dios, lo que es el hombre y lo que esa idea de Dios puede hacer por la humanidad. Y dio una idea que trasciende los tiempos. No es de extrañar que, percibiendo tan claramente las ideas Cristo, Él fuera considerado generalmente o llamado Cristo Jesús o Jesucristo, ¿no? Bueno, podemos decir que Cristo es el mensaje que habla a la conciencia humana, esa voz que habla a la conciencia humana, y Jesús el mensajero. Entonces, cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de esa coincidencia, ¿no? De esa transparencia perfecta entre lo divino y lo humano del Maestro Jesús, ¿sí? Entonces, legítimamente hablamos de Cristo Jesús. Pero tener claro lo que es el Cristo nos permite tener una perspectiva de influencia presente. Porque cuando hablamos del Cristo, estamos hablando de este mensaje activo que habla hoy, independientemente de las épocas y de las personas, directamente a cada conciencia humana. Por eso cuando estamos hablando del Cristo,
estamos hablando de algo activo y presente para nuestra propia experiencia. En la Biblia, en Juan, hay una cita donde habla de esta presentación de Jesús y de esta presencia de la vida en su conciencia, ¿no? Y dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz, ustedes saben, en las Escrituras tiene que ver con la comprensión, con el discernimiento, ¿no? Siempre hablamos de la iluminación, ¿no? Cuando uno tiene ideas, ¿no? Uno lo relaciona siempre con luz. Bueno, esta luz eran esas ideas divinas, esta comprensión en su conciencia, y que tenía además este objetivo de ser la luz no solo para él, sino de los hombres. Esa comprensión no era solamente para su propio beneficio, era una luz que estaba encendida para iluminar la vida de otros también. Y después también dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, a mí me hace pensar esta idea de tener la vida y tenerla en abundancia, no meramente con un sentido de prosperidad, que es muy común en el Antiguo Testamento, donde hay como un correlato entre un sentido de estar afín con la ley divina y la prosperidad material. Pero más propiamente podemos ver ese sentido de vida abundante como un sentido ilimitado, eterno, completo, pleno de vida, lo que es normalmente relacionado a la idea de Dios, ¿no? Lo infinito, lo eterno, lo permanente. Y vamos a ir viendo y desarrollando lo importante que es considerar ese sentido de vida con esa amplitud, ¿no? Que le quita los límites y le da libertad a la experiencia y le da permanencia a todo lo bueno. Es muy interesante cómo hubo continuamente enseñanza y hubo ejemplos. Continuamente había, vemos al Maestro Cristo Jesús explicando, dando claros ejemplos, pero también dando muestras prácticas de lo que era la verdad. Él dio demostraciones muy interesantes, ¿no? Se cuentan que hubo resurrecciones, que hubieron curaciones, que hubo abundancia necesaria de alimento cuando era necesario. Pero en algún momento de esa historia cuenta la Biblia que el maestro dice que él se tenía que ir, que no iba a estar más con ellos y que a ellos les convenía que así fuera. Bueno, imagínense, ¿no? La situación, ustedes estando escuchando a alguien que ustedes realmente respetan, cuyas ideas son relevantes para ustedes, resulta ser como una guía, resulta ser como un maestro para ustedes, que han prosperado en su comprensión y en su vida con esa enseñanza, y de golpe ese maestro les dice: yo no voy a estar más. Pero él lo dice de una manera particular, porque no deja la cosa ahí. Él no dice solamente que se va a ir. Les hace una promesa. Les dice, también en Juan capítulo 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego agrega, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego agrega con la ternura propia de un padre o una madre, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Naturalmente, cuando uno está desconectado de ese sentido pleno de la verdad, uno se siente huérfano. Uno siente esa carencia, esa desconexión de la vida, ¿no?
Pero Él está prometiendo que ese espíritu de verdad que nos hace sentir ese sentido de unión con la vida, ese sentido de nutrición, ese sentido de permanencia de lo bueno en nuestra experiencia, va a venir a nosotros. Muchos se han preguntado, bueno, ¿cómo sería este advenimiento del Consolador? ¿Qué forma va a tener? Recuerdan también que cuando se esperaba el Mesías, no sabían qué forma iba a tener. Bueno, en ese tiempo asumió la forma de Jesús, ¿no? Él no era el Mesías, pero encarnaba al Mesías. Y en esta época, Él les prometió la venida como el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad, esa comprensión más elevada, es lo que fue prometido. No fue prometida una manera física de aparecimiento del Maestro, sino el advenimiento de más comprensión, de una comprensión que libera, una comprensión que abre el pensamiento. En un momento, en 1866, hubo una mujer en Estados Unidos que tuvo una caída en el hielo y a raíz de ese severo accidente se vio imposibilitada de caminar. Según reportan los diarios de la época, los médicos que la habían atendido habían dicho que lo que tenía era severo, que podía haber una dislocación de la columna, que, bueno, estaba la expectativa de no saber qué iba a ocurrir con su vida, porque era muy severo, además de estar en dolores permanentes. Entonces, viendo que no había alivio a mano y siendo que ella tenía experiencias previas acerca de lo inspiradora que le resultaba la lectura de la Biblia y el efecto práctico, tomó las escrituras y al releer una de las curaciones de un paralítico en la Biblia, una idea tocó su pensamiento, un pequeño atisbo de ese espíritu de verdad, hizo que su pensamiento sufriera una transformación suficiente como para quitar de ella todo temor y restaurar su sentido de bienestar, al grado que tuvo un efecto físico y ella pudo ponerse de pie, los dolores cesaron. Y de esa situación que parecía ser límite para su experiencia de vida, siguieron muchísimos años más de comprensión, de progreso, de transformación, ¿no? Ella puso en sus propias palabras, en uno de sus libros que se llama Escritos Misceláneos, una pequeña síntesis de lo que para ella significó esa experiencia. Dice, esa breve experiencia llevaba en sí una vislumbre de la gran realidad que desde entonces he tratado de explicar a los demás. Es decir, la vida en el Espíritu y del Espíritu, siendo esta vida la única realidad de la existencia. Esto se encuentra en la página 24 de su libro Escritos Misceláneos. Este atisbo no fue como una cosa de una iluminación espontánea, transformadora, que a partir de ahí todo fue diferente. Fue un pequeño atisbo de la verdad en su pensamiento que ella luego cultivó y dejó que fuera dando evidencia de un mundo completo de ideas que se le iban a revelar paso a paso. No era nada mágico, era el advenimiento de la comprensión, una cosa progresiva, la cual ella continuó explorando en las escrituras, continuó explorando y haciendo apuntes sobre lo que iba descubriendo y poniendo en práctica. Ella tenía un historial de su familia que eran muy religiosos, eran cristianos, y ella nació en 1821 en Estados Unidos, en New Hampshire, y sus padres eran muy estudiosos de la Biblia y siempre habían tenido algún cierto contacto con las escrituras, y su madre siempre le hablaba del poder que tenía el amor para consolar, incluso para sanar.
De tiempo en tiempo se habían producido en su historia algunas evidencias de ese poder sanador del amor. Pero aún así, ella había continuado con un estado de salud precario, que no lograba salir de ese estado, y solo a través de su comprensión progresiva de la ciencia divina fue que ella pudo recuperar su estado de salud y ser productiva hasta una edad longeva para su época, ¿no? Ella dedicó todo ese tiempo, a partir de esa experiencia, a tomar apuntes de lo que iba descubriendo y sobre todo a poner en práctica. Ella había explorado un montón de cosas, ¿no? Hidropatía, alopatía, homeopatía, hidroterapia. Ella había buscado, como cualquiera de nosotros, distintas formas de recuperar la salud. A veces se recuperaba por un tiempo, pero volvía a tener nuevas cosas o recaídas de lo mismo, ¿no? Pero ella entendía que esto que ella había descubierto tenía que ser algo práctico, tenía que ser algo que ella pudiera verificar con su propia experiencia. Entonces, iba estudiando y ponía en práctica las ideas. Lo que entendía de Dios iba reemplazando los pensamientos limitados acerca de las cosas. Esas ideas infinitas, al reemplazar los conceptos limitados, iban trayendo frutos. Y ella se dio cuenta que eso era la operación de una ley, en operación constante, que aquello que se llamaban milagros en la época de Jesús era simplemente el nombre que se le daba a algo de lo cual no se conocía exactamente cómo operaba. Pero el origen de la palabra está emparentado con maravilla. Si uno piensa ahora en la palabra milagro, piensa generalmente en algo que se escapa de la ley, algo que se escapa de lo que es general y esperable, ¿no? Pero cuando uno empieza a estudiar la ciencia cristiana, uno empieza a ver que en realidad es el cumplimiento, una restauración de la salud a través de la oración, o una resolución de problemas, o una idea clara que soluciona algo. En realidad es la conexión que tenemos con las ideas y es el cumplimiento de la ley divina, no una excepción. ¿Sí? Entonces podemos esperar estar cada vez más conscientes de una manera más permanente de ver ese operar de la ley divina liberadora en nuestra propia experiencia. Eso todo tiene que ver con el sentido más elevado de vida. Uno a veces se preguntaría, bueno, esto de que estamos hablando, estas personas tan especiales, ¿no? Como el caso de Jesús, caso único. Caso de la señora Eddy, caso único. ¿Y qué de nosotros? ¿Tenemos nosotros la oportunidad de experimentar algo de todo eso? ¿O eso fueron cosas puntuales para alguien más? Bueno, la verdad y la vida son factores universales que no hacen acepción de personas. A mí me gustó mucho leer en Ciencia y Salud, ella pone en parte enteramente separada de la creencia y el sueño de la vida material, está la vida divina, revelando la comprensión espiritual y la conciencia del señorío del hombre sobre toda la tierra. Está hablando de un hecho actual, está hablando de algo que está operativo ahora. Es la vida divina revelándose a sí misma, ahora. ¿Para quién? Para todo el que esté dispuesto, para todo el que esté alerta, para todo aquel que quiera explorar, para el que esté dispuesto a soltar sus percepciones limitadas de las cosas y quiera ir por más. Es algo que está disponible, necesita de nuestra exploración, necesita de nuestra receptividad, de estar dispuestos a pensar. Para mí fue muy bueno cuando encontré la ciencia cristiana, porque encontré que había algo que yo podía estudiar
y que podía verificar en mi propia experiencia. Ustedes vieron que las palabras ciencia y cristiana son dos palabras que no es en el uso común, cosas que se perciben a primera vista como cosas que tengan que ver. ¿Sí? Hay un concepto muy liviano de las cosas que a veces piensan, no, vos no podés ser científico y religioso al mismo tiempo. Si vos sos religioso, estás con una fe ciega, no querés pensar, en cambio si sos científico tenés tus basamentos. Bueno, eso es una primera visión de las cosas. Pero cuando uno empieza a entender la ciencia cristiana, empieza a dar cuenta que, como decíamos recién, hay una ciencia, hay leyes que pueden ser comprendidas y puestas en práctica. Que la razón tiene un lugar preponderante, pero basada sobre ideas espirituales. No dejo de razonar, sino que tengo la oportunidad de razonar desde una nueva base, desde una base espiritual, desde una base ilimitada. Y no tengo que creer, no necesito creer. Puedo pensar, puedo razonar, puedo hacer la aventura de considerar las cosas fuera de los límites habituales del pensamiento formado por los sentidos materiales. Puedo ir más allá de eso. Una de las ideas con respecto a Dios que me fue muy interesante, ustedes saben que la ciencia cristiana toma la idea de Dios y la explora desde diferentes ángulos, de manera de ayudar al pensamiento a tener un sentido más amplio de lo que es Dios. Salir de esa sensación intuitiva de Dios como una persona o como un ser bondadoso, muy parecido a un humano, y trae otras vislumbres de otras dimensiones de lo que es Dios. Probablemente uno pueda decir, no, yo no creo en Dios, y simplemente lo que está diciendo es, yo no creo en este modelo de lo que a mí me dijeron que es Dios. Pero eso no quiere decir que yo no esté teniendo percepción de lo que es Dios si empiezo a ver esos otros sinónimos. En la ciencia cristiana, uno de los sinónimos para Dios, palabra que puede hablar en vez de Dios, es principio divino. Principio aparece en la Biblia al comienzo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, la palabra principio en general es traducida o es entendida como en el comienzo, una cosa temporal. Pero una connotación que tiene la palabra principio es fundamento. Es la base, es sobre lo que están fundadas las cosas, es de lo que está hecho todo lo que existe. Entonces, si yo empiezo a entender que Dios es vida, ya ese es uno de los sinónimos, pero que Dios también es principio, empiezo a agregar a mi sentido de la vida un sentido de ley, un sentido de algo que la gobierna, un sentido de permanencia, un sentido que se escapa de lo meramente humano, que le da permanencia a todo lo bueno en mi experiencia. La vida pasa a tener sentido, permanencia, orden, fruto, y ese sentido de que la vida son un montón de factores que andan por ahí dando vuelta, que se acomodan y desacomodan de acuerdo al viento que sopla, porque si un gobierno tal cosa, y si los intereses tal otra, y si el clima tal otra, siempre hay como factores que parecen que son disruptivos para el sentido de permanencia de lo bueno en mi vida. Y tengo que estar como sosteniendo todo eso. Pero siempre tenemos que tener cuidado de saber que lo que estamos pensando modela mi experiencia. Si yo vivo mi vida pensando de que no hay una ley buena, permanente, realmente ley, que es una ley que opera para todos y 100% justa, me quedo solamente con un sentido limitado que me deja a la saga de esos factores que son móviles. En cambio, si yo empiezo a entender a Dios como principio, puedo, como José, tener la percepción de exactamente aquello que me va a hacer que yo prevenga cualquier supuesto mal efecto de algo que se mueva por fuera. ¿Sí? Llámese clima, llámese gobierno, llámese
el mercado o lo que quieran imaginar. ¿Sí? Entonces, empezar a sumarle a la idea de vida, la idea de principio, me abre un campo de expectativas y de certezas necesarias para transitar mi experiencia. También le quita el sentido de la vida esa sensación de que hay que estar siempre muy alerta porque en cualquier momento un accidente puede interrumpir algo bueno. Uno nunca sabe. Si uno empieza a borrar la idea de azar, porque reconoce en su lugar que la vida es principio y que el principio es vida, entonces esos temores que son cultivados a través de la incertidumbre empiezan a perder terreno en el pensamiento. Y si pierden terreno en el pensamiento, empiezan a perder terreno en mi propia experiencia. Probablemente yo primero vea eso ocurriendo en mi vida particular. Tal vez me lleve un poco más a empezar a percibir eso operando en la vida de otros. A veces lo colectivo no tiene el mismo ritmo que lo individual. A veces, como ustedes vieron, como contábamos de Cristo Jesús y de la señora Eddy, veíamos cómo ellos tuvieron esa vislumbre de la verdad, esa profecía en cumplimiento, mucho antes que lo que nos está tocando a nosotros. Pero vieron, yo vivo en donde hay montañas y para mí siempre es maravilloso ver los picos de la montaña iluminarse primero. Y si uno se queda un momento mirando, uno sabe que poco a poco el amanecer va iluminando toda la montaña. No queda nada sin iluminar. Entonces nosotros podemos ver que tal vez nosotros estemos primero ubicados en esos lugares un poco más arriba y parece que lo colectivo todavía no cambia, pero paso a paso esa misma ley en operación va a hacer que lo colectivo también ceda. Y eso me ayuda también a perder los temores a que lo colectivo de la vida, ¿sí?, pueda estar condicionando y perturbando mi propia vida y mi propia experiencia. Si uno conserva en el pensamiento la idea de que lo que hace el mundo, lo que hace la familia, lo que hace el gobierno, condiciona mi bienestar, y eso lo toma como una ley, uno experimenta eso. Pero si uno empieza a entender que Dios es principio y ese principio gobierna mi vida, empiezo a tener un sentido de libertad que evita que yo esté en guerra constante con el prójimo, porque dejo de verlo como una amenaza para mi bienestar. Si yo no veo eso y acepto que mi vida está condicionada por tantos factores, voy a tener la tentación de estar peleando continuamente con ese afuera y con el que piensa distinto, ¿no? Ustedes vieron lo que nos pasa. Nos sentimos tan aprisionados por el pensar colectivo que pensamos que que yo estoy limitado, estoy como limitado por ese pensamiento. Pero la idea de Dios como principio empieza a quitar esas cadenas. A veces cultivamos ese sentido desde una simpatía con el azar. Hasta parece creativo el azar. O hasta parece interesante ganarse un numerito, jugar, ahora viene Navidad, jugamos un boleto de lotería y tal vez este dinero me sirva para pagar mis deudas. Yo vi por años gente soñando con eso y emproveciéndose cada año más. Confiados con ingenuidad de un niño que el azar los iba a ayudar. Y viéndolos como cada vez por esa confianza en el azar, sus cosas le iban peor. Era tomado como inocente, era tomado como un juego, era tomado como una posibilidad, como una esperanza infantil. Pero el problema es ese pensamiento por debajo, donde creo que mi vida puede ser azarosa. Entonces es muy importante saber que no hay azar en el concepto de vida, sino que la vida es principio. La otra idea que para mí fue útil, interesante, siendo que había buscado muchas cosas y explorado muchas cosas antes de conocer la ciencia cristiana, fue otro de los sinónimos, que fue el sinónimo mente. Comenzar a pensar a Dios como la mente me abrió toda una perspectiva de ideas.
ahí pude ver como un cambio de base en el razonamiento es lo que traía un cambio de experiencia, un cambio en mi experiencia de vida, ¿no? Era seguir razonando, pero desde una base ilimitada, en lugar desde una base limitada, con las ideas que percibimos en lugar de lo que nos muestran los sentidos, ¿sí? Con cosas tan simples como lo que tantos han creído por años de que el sistema solar era geocéntrico, entonces que sí, es evidente, el Sol pasa todos los días de manera circular por arriba de mi cabeza. Yo puedo deducir claramente que es el Sol que está girando alrededor de la Tierra. Pero después entendimos, comprobamos que era solo la rotación del Sol sobre su eje, de la Tierra sobre su eje, lo que nos daba esa impresión. No era que así ocurriera, era que a nosotros nos parecía, pero estaba colectivamente aceptado. Entonces lo transmitíamos de unos a otros. Muchos de los que hoy seguimos pensando, podríamos preguntarnos, ¿no sigue estando basado en nuevas distorsiones de nuestra percepción y de lo que el pensamiento construye como hipótesis sobre eso? Entonces, empezar a basar el pensamiento de la vida sobre las ideas de la mente puede traer un cambio inesperado. Tenemos que hacer la aventura de pensar y escaparnos por ahí de lo que está comúnmente aceptado. Pero eso se puede hacer paso a paso y con nuestra propia comprobación. En la Biblia hay muchos lugares donde se hace referencia a Dios como mente, no dice Dios es mente, pero habla de la inteligencia divina, ¿no? Y se habla mucho de la sabiduría. Y por ejemplo, a mí me gusta en el caso de Salomón, donde en el libro de Reyes comenta que a Salomón le tocaba reinar y era joven y no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, estaba muy consciente de que desde su ego no iba a poder hacer lo que le estaba tocando, pero sí sabía que había una fuente de sabiduría a la cual podía recurrir. Y se lo presenta como pidiéndole a Dios corazón entendido para gobernar a ese su pueblo tan grande. Y el resultado que cuenta la historia es que Salomón obtuvo ese corazón entendido y no solamente tuvo sabiduría, sino que además tuvo todo lo que no pidió. Tuvo riqueza, tuvo nombre, tuvo, ¿no?, prosperidad como nunca se había conocido. Pero él no empezó pidiendo todo eso. Empezó de la manera correcta. Pidió primero las ideas. Y de las ideas vinieron los frutos, ¿no? Nosotros a veces somos tentados a directamente empezar deseando cosas. Deseando que me pase esto, que me pase lo otro, que a este esto, que al otro lo otro, obtener esto, obtener lo otro, ¿sí? Pero a veces el mismo hecho de estar enfocando todas esas cosas puede que nos traigan a la experiencia algo de lo que anhelamos. Y hasta que con voluntad personal logremos alguna de esas cosas. Pero muchas veces nos encontramos que una vez logradas, lo que prometían no está. La felicidad anhelada no está, la paz anhelada no está, la felicidad que parecía que iba a ser permanente no está, y empezamos a anhelar otra cosa. Y conseguimos esa otra y anhelamos otra. Entonces el sentido de satisfacción y de plenitud de la vida se nos escurre de la mano, ¿sí? Porque no buscamos primeramente las ideas que son permanentes, que nos van a traer después las añadiduras necesarias y adecuadas a cada época. Lo que podemos desear para una época tal vez no sea lo adecuado para otra, ¿no? Entonces es interesante fluir con esa base para las cosas de la vida. Obtener las ideas que son permanentes y dejar que lo humano se ajuste en cada etapa a lo que podemos necesitar. Otro sinónimo de Dios que para mí fue importante fue reconsiderar a Dios como espíritu. La vida siendo espíritu. Ambas cosas, ¿no? La vida siendo principio, la vida
siendo mente y también la vida siendo espíritu. Cuando empezamos a considerar la vida siendo espíritu, un montón de nuestras concepciones acerca de las cosas pierden limitación, pierden materialidad. Es muy común que uno diga, bueno, sí, Dios es espíritu, pero después al mismo tiempo lo define como un opuesto a espíritu. Y a veces intenta combinar materia y espíritu de alguna manera para que encajen las dos cosas, ¿no? Pero es como si quisiéramos mezclar luz con sombra. Para mí es muy interesante considerar que el espíritu es todo y que todo es espiritual, intangible, ilimitado, y que simplemente lo que llamo materia es mi sentido temporal y limitado de las cosas reales, de lo que existe. Nosotros podemos llegar a mirar una casa y pensar en hogar, pero el sentido de hogar es ilimitado, el sentido de casa es limitado. Alguien se puede quedar sin una casa, pero no sin hogar. Entonces, si uno hace un enfoque cada vez más claro de lo que la vida es y de que las cosas espirituales son, el sentido material empieza a ceder terreno, ¿sí? Podríamos decir que lo que consideramos materia es simplemente un intento de explicación de lo que percibimos, ¿no? Nosotros no podríamos dibujar, analizar y pesar el amor. Y no hay nadie que no tenga la certeza de que el amor es. Pero no lo podemos tratar de representarlo, ¿no? Pero todos tenemos certeza del amor. Y cuando lo perdemos de vista, lo echamos de menos, pero es algo como la certeza del respirar, ¿no? Bueno, del mismo modo, todas las cosas relacionadas a la vida, que son sustanciales, las podemos volver a repensar viéndolas de manera más ilimitadas, desde un sentido espiritual. Entonces, ¿qué hay de lo que consideramos nuestro cuerpo? Bueno, podríamos resignificar. El cuerpo, tal vez, en lugar de ser esa combinación de materia y espíritu, como a veces se trata de representar, ¿por qué no pensar que simplemente mi idea limitada acerca de mí mismo? Un sentido de mi identidad, de quién soy. ¿Sí? Vieron que mucha gente busca su identidad y de hasta adaptar eso que lo representa para que sea único y sea diferenciable del mundo, ¿no? Y lo presenta de este modo, del otro, se tatúa, se pincha, nos ponemos cosas diferentes en distintas culturas, buscando identidad, o grupal o individual, ¿no? Pero el sentido de identidad trasciende. Quien yo soy trasciende eso. Entonces es interesante empezar a descubrirnos, a hacer foco, más desde ese sentido de identidad que trasciende la apariencia. Cuando consideramos que todo es mental, aún lo que llamamos físico es nuestro concepto limitado de nosotros mismos, es donde podemos empezar a ver que si todo es pensamiento, empieza a ser mucho más sencillo entender cómo opera la oración para la curación. Si a una persona que tiene pensamientos netamente materiales sobre las cosas, se le habla de vos podés ser sanado a través de la oración, ¿dónde lo pongo? ¿Será que Dios va a hacer una cosa especial? ¿Será que va a haber una energía que se meta de alguna manera en el cuerpo? ¿Será que voy a mover la voluntad divina para que opere algo en mí? Y a veces cuesta ponerse en ese lugar. A veces hay personas que desde una fe sencilla, una confianza incondicional en un ser superior obtiene frutos. Pero es difícil sostener en una sociedad que crece y que piensa cada día de manera más amplia muchas cosas, una idea de Dios de esa manera, porque resulta como mágico. En cambio, si yo empiezo a entender
que lo que es desarmonioso, lo que es limitado, son solo pensamientos, que yo los veo representados corporalmente. Entonces es más claro entender que así como Salomón pidió corazón entendido, yo puedo pedir ideas espirituales ilimitadas para que reemplacen esa oscuridad mental que está produciendo un efecto limitado. ¿Sí? Que al tener oscuridad se proyecta como limitación, se proyecta como disfunción. ¿Sí? Son sombras proyectadas lo que estamos viendo. Ustedes vieron cuando una persona no está bien, parece opaca. Sus ojos parecen opacos, parece que le falta esa luz, y cuando está bien, parece que brilla. ¿Y esa luz qué es que estamos percibiendo? No es nada energético, es algo que uno está percibiendo del otro. Cuando ustedes sienten que aman a alguien, ¿qué es lo que está pasando? Es un estado de conciencia. Pues la salud es un estado de conciencia. Entonces, si uno entiende que la salud es un estado de conciencia, armonioso, alineado con Dios, alineado con lo divino, en su más amplio sentido, uno puede empezar a entender más qué es la salud y cómo preservarla. Y en el caso de que se hubiera perdido, orar para que se restablezca, ¿no? Pero no voy a estar orando como quien dice, Dios, por favor, ayúdame, Dios, por favor, saname. Sino que voy a volver a pensar, voy a recalcular mi GPS mental para empezar a considerar ideas divinas ilimitadas para que reemplacen la ignorancia que me produce temor, la limitación mental que me está produciendo temor y se está expresando en el cuerpo. Una vez más, estas ideas no son tan nuevas, aunque no las percibiéramos antes, porque ya en la Biblia, en Mateo, decía, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, esta idea del ojo sintetiza la idea del discernimiento. Cuando yo discierno entre lo real y lo irreal, y está hablando de esta luz, que es la luz de la vida, que hablamos al comienzo, ¿no? Entonces, cuando esa luz de la vida reemplaza los conceptos entenebrecidos de mi pensamiento, por ejemplo, quitando rencores, llevándome a perdonar donde parece que no puedo perdonar, ¿no? A veces hacemos todos los esfuerzos en solo direcciones materiales y no tenemos en cuenta cómo se quebranta la ley del amor en el pensamiento. Teniendo resentimientos, rumbeando permanentemente sobre algo ocurrido, haciendo responsables a alguien más por mi bien, o sintiéndose uno en menos de dar todo lo que los demás esperan, tantas cosas, ¿no? Y eso quita la armonía del pensamiento. No podemos ir con todo ese bagaje de pensamientos erróneos para conmigo y para con los demás, quebrantando la ley del amor. El otro sinónimo es amor, ¿no? Pero ese ni lo mencioné porque ya lo conocen. Dios es amor. Sí, la vida es amor. La vida es principio y es amor. Entonces, si quebrantamos esa ley del amor o el otro sinónimo, ¿verdad? ¿No? Si no somos honestos, no podemos estar pidiendo salud o experimentando salud si al mismo tiempo no estamos alineándonos con todos esos sinónimos, ¿no? Porque van todos juntos. En Ciencia y Salud dice, el cuerpo mejora bajo el mismo régimen que espiritualiza el pensamiento. Y si la salud no se manifiesta bajo este régimen, esto comprueba que el temor está gobernando al cuerpo. Ya les mencioné varias veces Ciencia y Salud y no les conté qué era. Di por sentados que todo el mundo lo conocía. Pero me hago un paréntesis y les cuento. Ciencia y Salud es el libro que escribió Mary Baker Eddy después de haber tomado cantidad de apuntes y experimentado y probado las ideas que iba descubriendo en la Biblia. En el libro ella trató de poner
lo más claramente que le era posible lo que ella estaba comprendiendo. Es algo así como cuando ustedes escuchan una música y la componen, la escriben, la ponen por escrito y se la dan a alguien más. Y ese alguien más tiene el trabajo de poder escuchar lo que el otro escuchó sin que lo escuche tocar. ¿Sí? Aquellos que hacen algo de música habrán experimentado el placer de comprar una partitura de alguien que la escribió hace cientos y cientos de años y tratar de descubrir qué es lo que esa persona captó. Y trató de ponerlo lo mejor que pudo con un código para que otro lo entienda. Bueno, el código se fue mejorando y sabemos que hay un montón de signos dentro de una partitura que nos ayudan a interpretar algo. Pero hay un momento donde uno capta la idea y la transmite de una manera muy cercana a esa idea maravillosa, armoniosa, original. Y es ahí cuando nos encontramos maravillados ante un músico que nos mueve, ¿no? Que nos hace sentir algo especial. Porque fue la idea, captó la idea. Bueno, la idea de este libro es funcionar del mismo modo. Que uno tenga la posibilidad de leer las ideas que están expresadas, puestas en palabras, pero que uno procure captar el sentido espiritual de las Escrituras. Ustedes se encuentran en sus capítulos que no hay pensamientos de, bueno, si tenés un dolor de hígado tenés que hacer tal cosa, y si tienes alergia es porque piensas tal otra. No, eso no lo van a encontrar. Pero van a encontrar una oportunidad de repensar un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera se daban cuenta que estaban relacionados con lo que ustedes necesitaban comprender. Porque a veces no es tan direccionado, tan punto por punto, que los problemas se nos suscitan. A veces un concepto teológico falso y limitado, un concepto erróneo acerca de Dios, es lo que nos está produciendo el temor, la disfunción, ¿no es cierto? Por eso es que estamos explorando desde tantos ángulos la idea de Dios, porque es esa idea de Dios más amplia lo que trae la iluminación del pensamiento que necesito y trae el fruto. Entonces el libro explora la oración, el matrimonio, los sacramentos, pero también la ciencia, la teología, la medicina, la ciencia del ser, la práctica de la ciencia cristiana, ¿no? Y nos va llevando como de la mano para darnos la oportunidad de pensar y reconsiderar ideas. Al final del libro hay un capítulo entero destinado a los frutos de gente que leyó el libro. Eran cartas que eran mandadas en el momento de personas que habían tenido experiencias de transformación, de renovación de su experiencia o curaciones. Fueron compiladas para poner algunos ejemplos al final del libro. Así que bueno, el que no lo haya explorado todavía, tal vez tenga ganas de conseguir uno, o el que lo tiene, tal vez tenga ganas de volver a explorar y hacer ese viaje otra vez de cero y volver a leer todo el libro. Les quiero contar otra pequeña historia de mi propia experiencia con las ideas y el efecto práctico para la salud en este caso. Hacía tiempo pasábamos por una situación de nuestro país y de nuestra provincia donde, bueno, económicamente todo estaba muy difícil, teníamos sueldos que dependían del Estado y hacía meses que no se cobraban, y teníamos una niña de 2 añitos y medio y otra que estaba al llegar. Bueno, lo lógico, ¿no? Uno trata de hacer lo más posible, esforzarse, buscar nuevos proyectos, tratar de encarar cosas. Y en medio de ese marco, yo estaba continuando con un proyecto que había empezado de hacer una casa de repostería. Había comenzado con alfajores artesanales y luego ya habíamos puesto un local. Y bueno, las cosas iban progresando y tenían miras de poder ser una solución para nuestra economía, que lo necesitaba. Pero un día estaba preparando, tenía mucho trabajo y yo era figura principal en el hacer.
Y estamos preparando todo para un cumpleaños de 15, que implicaba torta de varios pisos y, bueno, ustedes saben, ¿no? Todas esas cosas ricas que uno prepara para un evento así. Y de golpe me quedé torcido. No estaba cómodo parado, no estaba cómodo sentado, no estaba cómodo acostado, porque el dolor era insoportable. Imagínense, desde un sentido de responsabilidad, cumplir con el pedido, pero cumplir con mi familia y el futuro, y ¿no? Lo que se pasa por la cabeza en esos momentos, además del dolor. Entonces dije, bueno, tengo que buscar una solución rápida porque tengo que resolver mis compromisos. Entonces, bueno, el médico me dio unas inyecciones, no me calmaron nada. Me mandó a hacer unos masajes, no me calmaron nada. Empecé a perder tiempo en tratar de buscar soluciones donde no las encontraba. Cuando de pronto me di cuenta, digo, bueno, a ver, yo ya estoy estudiando algo que ya me dio pruebas de ser bueno para mí. Yo ya estaba estudiando la ciencia cristiana y dije, bueno, a ver, está bien, yo entiendo mi sentido de urgencia, pero estoy yendo por un lugar que parece que no me va a dar la eficacia que yo estoy esperando. Entonces me dediqué con más intensidad a estudiar y a orar, ¿no? Salí de la corrida, de la preocupación y de hacer cosas, me tomé tiempo para orar más detenidamente. Y una de las ideas más claras que apareció y que me mostró un lugar en el cual yo estaba errando en la manera de pensar, no en mis móviles buenos y amorosos para mi familia y mi futuro, era que yo estaba partiendo de la base de que yo tenía que sostener mi vida y sostener la vida de mi familia, y que yo era responsable del futuro, de alguna manera. Y empecé a entender que en realidad lo que tenía que entender mejor era que era la vida la que me sostenía a mí. Que yo era sostenido por el poder de la vida. Que yo era un beneficiario de la vida. Que eso tan común que uno dice, me tengo que ganar la vida, tengo que evitar perder la vida, tengo que costear la vida, ¿no? Fíjense cuántas cosas decimos tan comúnmente sobre la vida. Cuando empecé a entender mejor, cuando la idea alboreó sobre este sentido de que la vida me sostiene, el dolor desapareció de inmediato. La limitación desapareció de inmediato. Pero sobre todo, empezó a cambiarse mi sentido de, bueno, ¿cómo vamos de aquí para adelante? Porque lo que venía proyectando como una salida, se venía viendo de que tenía sus ventajas, pero generaba un montón de otras cosas. Porque además estaba yendo en contra de mi propia vocación y de mi propia búsqueda en la vida, que había tenido siempre que ver con la salud y con la espiritualidad y con la ayuda de otros. Entonces decidimos juntos con mi familia tomar un tiempo, hacer una pausa con el negocio, disolver ese proyecto, por más que ya había tenido recursos y tiempo y perspectivas, y mejor enfocar cómo a partir de ahí seguir la vocación que tenía que ver con la ayuda de los demás. Y eso fue lo que me llevó luego a dedicarme a la práctica a tiempo completo de la ciencia cristiana, ¿sí? Decían ahorita al principio que les iba a contar lo que era un practicista. Bueno, ya que estaba la pregunta, un practicista de la ciencia cristiana es un estudiante de estos libros, de la Biblia y Ciencia y Salud, y que practica para sí mismo esas ideas, de modo que va obteniendo claridad acerca de una concepción más amplia de Dios y del hombre, y eso le permite ser de alguna manera una transparencia progresiva para ayudar a quien se lo solicita a recuperar su estado de armonía, su salud, resolver problemas, ¿no? Acompaña al otro en su desenvolvimiento espiritual. A veces con efectos inmediatos, a veces con un acompañamiento de más tiempo, ¿no? El practicista cultiva su comprensión espiritual, igual que todos nosotros. Nada más que el practicista de la ciencia cristiana dedica todo su tiempo a estar disponible para esa tarea. Bueno, continuó un montón de tiempo con desarrollos
y desenvolvimientos que continúan aún hoy. Y eso comprueba día a día cómo este efecto de la verdad, este efecto del Consolador, sigue activo en la conciencia y va despertando conciencias todos los días. Así como decíamos, bueno, las curaciones de la época de Jesús, una persona especial en otra época. Pero después nos vinimos a la época de la señora Edith, ¿no? Finales del siglo de 1866 hasta 1910 fue su experiencia. Durante todos esos años, mucho más cercanos a nuestra experiencia y nuestra cultura actual. Se seguían viendo los frutos. Pero ella dejó, muy sabiamente, muchas otras obras aparte de escribir el libro. Ella hizo en su época, imaginen, ¿no? Una mujer, 1866, en Estados Unidos. No solo escribió un libro sobre religión, con su copyright correspondiente, tuvo una escuela de metafísica, dejó publicaciones que continúan hasta el día de hoy, el Christian Science Sentinel, el Christian Science Journal, el Heraldo de la Ciencia Cristiana, un diario de noticias internacionales, el Christian Science Monitor, que es un diario que cuenta las noticias de manera que estemos enterados para poder orar sobre esas cosas y ayudar al mundo desde nuestra comprensión o desde un accionar correcto, y presenta las noticias sin tendencias ni religiosas ni políticas. Va contando los hechos y lo que va ocurriendo en el mundo para bien, y también los desafíos que la humanidad aún tiene en distintos lugares. Es una herramienta para seguir creciendo. Y en el caso del Heraldo, que ustedes vieron, seguramente hay disponibles para que ojeen o lleven algunos si no la conocen. En las salas de lectura siempre hay, en las distintas partes del mundo que hay salas de lectura. Tienen siempre artículos que desenvuelven ideas basadas en la ciencia del cristianismo, y también incluyen siempre testimonios de curación. Siempre tienen historias de personas como cualquiera de nosotros. Es más, hay historias de curación de muchas de las personas que están acá, en esas revistas, que ustedes simplemente no lo saben, pero los nombres, los escritores de esa revista, hay muchos de los que estamos acá que hemos escrito para esa revista en distintas épocas, contando cómo estas ideas nos han sanado, cómo estas ideas nos han ayudado a resolver situaciones, ¿sí? Esa revista está siendo hecha mes tras mes, recopilando experiencias de todos nosotros, ¿no? Mostrando que la verdad opera universalmente y que es algo que está a la mano y que no es la palabra de alguien a la cual todos lo siguen, ¿no? Sino que es la práctica individual que nos va llevando a descubrir y a compartir lo que vamos descubriendo, sin más interés que el desearle la libertad al prójimo y que encuentren la misma libertad del sufrimiento, de problemas y demás que nosotros vamos logrando a medida que comprendemos y vamos dando nuestras buenas batallas. A veces con más éxito, a veces con menos éxito, a veces nos lleva más tiempo, a veces menos tiempo, pero vamos desenvolviendo nuestro pensamiento y obteniendo esa libertad única que da la comprensión de Dios desde una perspectiva diferente. Una cosa interesante también sobre la idea de vida, cuando consideramos el tema de la vida en relación a nuestra identidad, encontramos que de un Dios infinito vienen individualidades únicas. Tenemos cada vez más claro que cada uno tiene un valor único, que somos diversos, pero armónicos, que podemos preservar nuestra diversidad en armonía. Si uno piensa en un sentido de identidad desde la personalidad meramente, la diversidad puede poner en riesgo nuestro sentido de armonía, ¿sí? Porque la diversidad pasa a ser vista como una amenaza. Pero si nosotros empezamos a ver que somos reflejos o expresión de una misma vida, de una vida única,
vemos que somos únicos, por ende diversos, pero esa diversidad no pone en riesgo ni nuestro bienestar ni nuestra seguridad. Nos lleva a un sentido diferente de vida y nos permite convivir mejor, porque lo diverso deja de ser amenazante. ¿Sí? Entonces, pensar una vida con una individualidad única puede ser muy sanadora para nuestra experiencia, ¿no? Las cosas nos tientan a ver lo diverso, pero desde un lugar que lo torna antagónico, siempre con una dualidad, con polos, femenino, masculino, el que tiene, el que no tiene, el que piensa así, el que piensa opuesto, ¿no? Entonces hay un sentido de libertad que nos pone en riesgo todo el tiempo y nos hackea nuestra armonía todo el tiempo, ¿sí? Entender que Dios es la vida, que Dios es uno y que se manifiesta de forma diversa pero armónica, puede traer curación a la desarmonía en la vida que se presenta muchas veces en la convivencia. Pero es algo por lo cual hay que trabajar, que hay que poner foco en esas ideas. No pasa mágicamente. Necesita que uno redireccione el pensamiento para entender. Y eso trae poco a poco la ganancia de derechos e igualdades y justicia que siempre anhelamos. Pero lo trae por una vía de inspiración, no por una vía de lucha y antagonismo meramente, ¿no? Necesita corregirse eso en el pensamiento. Cuando entendemos también que somos únicos, también podemos entender que tenemos un lugar único, en el tiempo así como en la eternidad. Tenemos nuestro propio lugar. Tenemos nuestro lugar en Dios, en la vida. No tengo que salir a buscar mi lugar, como si estuviera en alguna parte geográfica. No tengo que salir a pelear por mi lugar en la vida como si fuera la pelea entre especies y gana el más apto. Yo puedo tener ese concepto de las cosas, pero voy a vivir batallando para ser el que está por arriba, el que está mejor capacitado, el que es más perspicaz, porque tengo que ganarme la vida, ¿no? Entonces el que es más piola es el que va a pasar por arriba del otro y cada uno va a cuidar su vida, como una pelea tipo ley de la selva. ¿Sí? Y ese es el concepto muy común dentro del materialismo. Y parece que a veces no hubiera otra manera de sobrevivir que no estar actuando así. Pero si el pensamiento se nutre con la idea de que cada uno tiene su lugar, único, propio, reservado, y que uno solo tiene que empezar a llenar ese lugar, con sus propias cualidades, a su propia manera, ahora, y estar atento a eso, ese sentido del lugar se empieza a ser más evidente. Y si es necesario un cambio de trabajo, de profesión, de lugar, se me hace evidente y puedo ocuparlo de mejor manera. De otro modo, es probable que haya personas que digan, bueno, yo tengo mi proyecto y hago esto y hago lo otro, y por un tiempo les vaya muy bien. Pero a otras personas tal vez no le vaya nada bien con ese pensamiento, ¿no? No se sienta tan exitoso y tan orgulloso de encontrarle siempre la vuelta. Y entra en depresión, en pensamientos de muerte, en pensamientos de sufrimiento, porque parece que todo el mundo tiene una buena oportunidad y a mí no me toca esa buena oportunidad. Otros tienen formación, yo no tengo. Lo que se pide yo no lo lleno. El mundo está preparado para otro tipo de gente menos para mí. Y no hay derecho que alguien sea privado de vivir la vida plenamente. Pero ese sentido de vida no me lo va a garantizar nada de afuera. Porque si yo llevo eso en el pensamiento, todas las oportunidades que se me presenten las voy a dejar pasar. No las voy a ver. No las voy a poder experimentar. Entonces es importante saber que no estamos en competencia permanente por un lugar, como si fuera el juego de la silla, que siempre hay alguien que queda afuera. Eso no tiene que ver con la idea de Dios. La universalidad del bien le da a cada quien todo el potencial para que pueda obtener todo lo que necesita en cada etapa. Pero el pensamiento tiene que cambiar. Tenemos que empezar sabiendo que somos únicos y que tenemos un lugar único que nadie nos va a poder quitar jamás, pero que yo me tengo que ocupar de llenar.
con mis propias cualidades. Una idea más que a veces quiere colarse es cuando, por la definición material de vida, nos enfrentamos con el concepto de muerte. Como la mente humana está acostumbrada a pensar las cosas por opuestos, muchas veces somos perseguidos por un sentido de final, de catástrofe, de muerte, ¿no? Ya sea cosas individuales, ya sea con proyectos, ya sea con catástrofes climáticas, ya sea con riesgos nacionales o internacionales. Siempre el sentido de muerte está como mordiendo los talones a nuestro sentido de vida. Y si nos descuidamos, ese sentido de muerte toma demasiado espacio y nos hace pasarla mal, nos hace enfermar, nos hace hasta perder la vida sin necesidad en un momento prematuro. Y tenemos que ser cuidadosos. No podemos ir por la vida pensando en función de opuestos, si es que queremos una permanencia del bien, ¿no? Considerar esa vida en abundancia, como la demostró Jesús, tiene que ver con llevar en el pensamiento un concepto cada vez más pleno de la totalidad e infinitud de la vida, de permanencia de la vida, ¿no? Cuando se nos pierde el concepto de la vida es porque nos desenfocamos. Nos está faltando hacer foco, nos falta nitidez en el concepto de vida. Por eso, la única solución, cuando mi vida parece estar en esos puntos límites, empujados a un borde, es hacer foco para entender mejor a Dios como la vida divina y no considerar como una opción el opuesto de la vida y pensar en suicidio, pensar en dañarse. Esa es una tentación que muchas veces viene al pensamiento de las personas, no saben de dónde llegó, tal vez lo cultivaron sin querer y se dejaron llevar a un borde. Pero nunca dejen entrar esa sugestión de que hay una puerta de salida a través de la muerte a ningún imaginario paraíso del cual librarnos de todo sufrimiento. ¿Sí? De la ignorancia que nos trae sufrimiento no se sale por la muerte, se sale por la comprensión. Comprender la vida nos libera de la muerte. No estamos diciendo que las personas parezcan no morir nunca, pero uno sabe cuando alguien se siente realmente vivo, ¿no? Y cuando cumple su periodo de vida de una manera armoniosa y cuando no, ¿no? Entonces, esa tentación acerca del suicidio es importante. Tener la prevención de limpiar para nosotros y para los jóvenes o para gente mayor, para gente que nosotros queremos, ¿no? Hay lugares en el mundo donde hermosos puentes y demás terminan teniendo que ser protegidos porque son lugares favoritos para gente que se quiere quitar la vida. Y uno no se imagina que es tan frecuente. Bueno, no tiene que ser más frecuente. Tenemos que comprender la vida más plenamente para que las cosas estén mejor y ese sentido brillante de la vida pueda manifestarse, ¿no? De mejor manera para nosotros y para quienes nos acompañan, ¿no? Les cuento una última historia. Hace mucho tiempo atrás, un hombre conocido, un señor inmigrante francés, que conocía donde yo vivo, estaba pasando por un momento difícil y no estaba teniendo trabajo permanente, no tenía comunicación con alguna de sus hijas, estaba divorciado hace mucho tiempo, creía que tenía una edad que ya no le iba a ser fácil conseguir trabajo y tener oportunidades, no se creía con la capacitación moderna que se pide para poder tener trabajos en esta época. Y estaba viviendo en unas cabañas que eran de turismo y entonces hacía cosas a cambio de ese lugar. Y la persona que cuidaba, que era dueña del lugar, me llamó diciéndome que estaba muy preocupada porque este señor estaba muy mal y que él había pedido que quería charlar conmigo. Cuando yo llegué, la situación era triste.
Era muy movilizante, estaban en la cama con mucho temor, con un estado muy de orfandad. El piso había sangre tapado con unos diarios porque había estado vomitando sangre. Entonces, bueno, me senté en la cama, nos pusimos a partir alguna idea. Por supuesto, pensamos en la presencia del amor, en la presencia de Dios como madre, como padre, ¿no? La vida, sosteniendo, nutriendo, que nunca estamos solos, que no estamos abandonados, que no estamos huérfanos. Bueno, se fueron desenvolviendo ideas, ¿no? Algunas ideas sobre lo que es la vida, más profundamente. En un momento me había contado, mientras estábamos charlando, que ya había estado considerando maneras de quitarse la vida porque no le encontraba más sentido. No había nada por lo cual vivir. A medida que fuimos charlando, el pensamiento fue perdiendo ese temor, esa oscuridad, ese sentido de tristeza profunda. Y ya, bueno, se relajó un poco, ya se empezó a sentir un poco mejor, al grado que ya en un rato más pudo levantarse. Pudimos poner un poco en condiciones el lugar donde estaba. Y ya, bueno, ya me pude ir tranquilo de que ya lo veía mejor. Y ya luego supe en los próximos días que se había recuperado por completo, que ya ese lugar, ese momento crítico al cual pensamientos lo habían llevado, la verdad había podido liberar ese pensamiento, que el espíritu de verdad había sido poderoso para corregir, más allá de los argumentos y el pensamiento positivo que alguien más le podría dar, ¿no? Porque ustedes saben, estas cosas no tienen que ver con ser positivo, tiene que ver con tener comprensión, con tener inspiración divina, ¿no? La ciencia cristiana no tiene que ver con el pensamiento optimista, no es una cosa naif, es una cosa sabia. Es algo que tiene que ver con cosas que uno comprende de manera profunda, porque nada puede tener poder que no sea la mente divina, las ideas divinas, ¿sí? Si yo me apoyo en la mente humana, cuando voy a un opuesto, me va a llevar al otro opuesto y voy a estar jugando con opuestos sin poder, como dependiendo de la voluntad humana, ser positivo o no ser positivo. No tiene poder eso perdurable. Pero bueno, las ideas divinas pudieron transformar ese pensamiento. La historia después continuó, porque tuvo que ir desenmarañando esas otras cosas que le pasaban. Y bueno, una de las cosas que ocurrió es que empezó con esta búsqueda de trabajo permanente y de otra casa. Y bueno, y él decía, bueno, a mí nadie me va a emplear porque yo no tengo conocimientos de computación, porque yo tengo más edad y todos buscan gente con experiencia y joven y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Y bueno, entonces le digo, bueno, ¿por qué no haces otra cosa? Empezá a hacer un currículum vitae, pero con tus cualidades, con lo que vos sabés que ya tenés como capacidades desenvueltas que podés compartir con otros. No qué títulos o qué cosas sabés hacer, sino tu amabilidad, tu honestidad, tu paciencia, tu orden, todas esas cualidades. Al principio le costó, no las tenía muy presentes, tenía más presentes sus no. Se agarró y empezó a escribir todas esas cualidades que él ya tenía y que nosotros veíamos, le faltaba a él reconocerlas. Bueno, pronto ocurrió que primero consiguió una casa para poder estar por un tiempo a cambio de trabajo y después fue haciendo algunos trabajos más que fueron surgiendo, pero hubo un momento en que fue a un lugar a comprar materiales, trabajaba con electricidad, y le dijo, ¿no querrías trabajar con nosotros? Porque necesitamos una persona exactamente como vos. Alguien con experiencia, asentado, honesto, ordenado. Bueno, se ve que habían leído el currículum vitae mental que él había visto. Y dice, bueno, y además te queríamos preguntar si no querrías
vivir en la casa que está al lado del depósito porque necesitamos a alguien que esté permanente y en este momento no tenemos, así que estaría incluido en la oferta también una vivienda permanente. Bueno, por supuesto, él aceptó. Aún sigue trabajando para esa empresa, la cual también creció y ahora tiene un depósito mucho más grande y una casa hecha especialmente para él y sus perros que ama y son su familia y los cuida con el amor que cuida a todas las personas. Retomó el contacto con sus hijas, pudo ayudarlas, pudo darle parte de ese amor que él tenía y no le encontraba el canal. Así que su sentido de vida renovado le trajo un cambio de experiencia notable que vemos en tantos casos de gente dando vuelta por ahí, pasando por situaciones como estas o similares, pero como un concepto ampliado acerca de Dios puede traer una transformación grande en la experiencia. Así que bueno, estas son algunas de las ideas de las que hasta el momento pude ir cosechando y viviendo y disfrutando, que espero que ustedes también tengan ganas de considerar y de explorar un poco más, si es que es de su gusto. Espero que hayan escuchado algunas de las ideas propias que ustedes necesitaban en el silencio de su corazón, en este hermoso rato compartido. Y espero que este momento sea definitivamente transformador, porque la vida es un poder que transforma. Tiene poder para transformar y tiene poder para dar continuidad, para sostener. Y me gustaría cerrar con unas palabras de la Biblia que espero que ahora tengan un poquito más de fuerza en cuanto a la claridad que ustedes tienen. En palabras de Jesús dice en Mateo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, comprensión espiritual, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Gracias.